Está a punto de ingresar a la CGT, van a presentar una carta en la cual van a hacer una propuesta específica en el marco del Consejo del Salario. Lo escuchamos. Una respuesta de la CGT a este reclamo que hemos hecho en la Plaza de Mayo sobre un plan de lucha frente a un salario que se deteriora diariamente. El Consejo del Salario Mínimo convocado hoy prácticamente se hace en un secreto impresionante. Es decir, nadie sabe ni a qué hora es virtual. No se sabe qué reclama la CGT, el secretismo que hay alrededor del Consejo del Salario Mínimo hace sospechar que claramente lo que van a hacer es firmar, como ya hicieron en marzo, un salario mínimo de indigencia, miserable para el conjunto de los trabajadores. De ese salario dependen los jubilados que cobran la mínima, es decir, dependen aquellos que son los que peores la están pasando. Frente a un incremento de los precios, frente a una inflación que arrasa con los ingresos, es clave que hoy en la Argentina se vote un salario mínimo y vital que le permita a los trabajadores precisamente salir de la pobreza. Es decir, no se puede permitir que en la Argentina se trabaje todos los días y la gente no tenga para comer. ¿De cuánto sería? Para nosotros el techo es el que dice el INDEX. Hay 111.000 pesos, es lo que le vamos a presentar en esta nota a la CGT, que pueden ver acá. Es una nota que plantea dos cuestiones. Un salario, el reclamo de hoy de un salario mínimo de 111.000 pesos y que esto se haga mediante un plan de lucha y un paro activo nacional que tuvimos la oportunidad de hacerlo el último 17. Hubo miles y miles de personas en ambas plazas. Para nosotros no hubo una contradicción en el sentido de que los que estábamos en ambas plazas, ahí abajo, los trabajadores, tenían las mismas necesidades. Sin embargo, la CGT no planteó el reclamo elemental de un salario mínimo igual a la canasta básica en la Argentina. Eso es lo que le venimos a plantear a la CGT, que plantee un paro y un plan de lucha por un salario mínimo elemental en la Argentina que tiene que ser, que esté por arriba de la línea de pobreza, es decir, que ningún trabajador en la Argentina sea pobre. Eso implica también que los jubilados que cobran la mínima eleven su ingreso miserable que hoy está por debajo de la canasta de indigencia en la Argentina. ¿Cómo sigue todo el día de hoy? Hoy vamos a ir, de una vez que terminemos aquí, se van a juntar miles de compañeros en todo el país, pero aquí vamos a ir al Ministerio de Trabajo, donde vamos a concentrarnos en la puerta del Ministerio de Trabajo para preguntar también allí qué es lo que están discutiendo, cuál es el salario que discuten a espaldas de los trabajadores, las centrales obreras, los movimientos sociales oficialistas, que no le han preguntado a nadie. ¿A quién le preguntó la CGT cuál es el salario mínimo? ¿Qué mandato tiene la CGT? ¿Qué asamblea mandató a la CGT y a la CTA para fijar un salario en la Argentina que le permita a los trabajadores vivir? No, están ocupados discutiendo con Massa cuál va a ser el ajuste, cómo va a ser el ajuste. Hay que romper con el gobierno, llamamos a las organizaciones oficialistas de los movimientos sociales y a la CGT y a la CTA a romper con el gobierno ajustador y defender el salario en la Argentina. ¿Cómo calificar la marcha de la CGT? Con una movilización enorme de trabajadores muy preocupados por su situación, pero cuyos dirigentes no representan ese interés porque no llevaron un solo reclamo a la movilización. Los trabajadores tenemos reclamos, se están haciendo hoy mismo, y les mando un saludo a los compañeros de Crónica, están peleando por su salario. Eso es lo que hay que hacer, como hacen los del SUMNA, como hacen los de Crónica, luchemos por el salario en la Argentina. ¿Cree que puede ser viable lo que están pidiendo teniendo en cuenta que hoy es menos de la mitad lo que cuesta el salario mínimo vital y móvil? Lo único viable en la Argentina es que el salario le permita a los trabajadores vivir. Todo lo demás es inviable. Es decir, que le sigan pidiendo a los jubilados que vivan con 47.000 pesos o con menos todavía, el 82% de eso. Que le pidan a los trabajadores que trabajen todos los días por salarios de miseria. Eso es inviable. Un salario equivalente a la canasta básica nos parece que es elemental en la Argentina y que además se ha discutido en todos los niveles, en las organizaciones obreras, en las organizaciones sindicales, en una unidad necesaria para luchar por el salario en la Argentina. No está ocurriendo eso y mientras tanto el gobierno avanza, nombra ahora un viceministro que bueno, ya no se puede decir que van a disimular el ajuste, porque el hombre que han nombrado de viceministro es un hombre que está a la derecha de López Murphy, es decir, está a la derecha de la derecha, y con lo cual lo que han dicho es una señal muy clara hacia lo que es un ajuste que en la Argentina se viene aplicando y se va a profundizar ahora con este nombramiento y con este equipo que termina de armar Massa al servicio del pago de la deuda externa. Gracias. Bueno, ahí escuchabas, Gonza, la palabra de Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, que palabras fuertes, ¿no? Decía, hay que romper con el gobierno. Esto, claro, se da en el marco de, por ejemplo, lo que fue la marcha de la CGT la semana pasada, que coincidió también con la protesta por parte de las distintas organizaciones sociales piqueteras. Bueno, en ese sentido,
Justamente lo que plantea Beliboni es que la CGT no está yendo contra el gobierno, que por eso hay que romper con el gobierno, y adelantaba esto que van a pedir en esta carta. Piden un salario mínimo de 110.000 pesos, que equivale hoy al monto de la canasta básica para una familia. Esta carta es la que está dejando ahora en este momento Eduardo Beliboni, para después poder marchar finalmente hacia el Ministerio de Trabajo con una pasada previa por el Obelisco. Gonza. Muy claro, Agus, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y seguimos, ¿no? Salimos nuevamente a la calle.